Hace algún tiempo visité el Museum Campus de Chicago y todavía puedo sentir ese silencio profundo, ese aire frío que uno respira cuando entra a un lugar donde el universo te mira de vuelta. No era solo un museo, era una ventana, una grieta abierta hacia lo que somos y hacia lo que no somos, un recordatorio silencioso de que vivimos dentro de algo tan inmenso, tan desproporcionado, que intentar comprenderlo es como intentar abrazar el océano con las manos. Caminé entre las alas como quien camina por un templo, porque eso era un templo dedicado a la creación, al misterio, a la belleza que sostiene todo lo que existe. No eran simples exposiciones ni pantallas encendidas. Era como si cada sala te susurrara una verdad antigua, como si cada proyección estuviera diseñada para despertarte algo que llevas dormido desde que naciste. Y allí, frente a las imágenes de galaxias espirales girando con una elegancia que ningún artista podría imitar, nebulosas en colores imposibles que parecían pintadas con pinceles de luz, y estrellas muriendo con un estallido tan impresionante que paradójicamente da origen a nuevos mundos, entendí algo. Nunca somos tan pequeños como cuando intentamos comprender lo infinito, pero tampoco somos tan vulnerables como creemos, porque hay algo dentro de nosotros, quizá curiosidad, quizá asombro, quizá espíritu, que se atreve a mirar lo inconmensurable sin romperse. Y en ese atrevimiento silencioso hay una grandeza humana que muchas veces olvidamos, y sin embargo, nunca somos tan grandes como cuando lo contemplamos. En uno de los pasillos había una secuencia visual sobre nuestro sistema solar, nuestro hogar, ese pequeño barrio perdido en la periferia de una galaxia que tiene entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas, y al observarlo te das cuenta de lo modesto que es nuestro vecindario cósmico, un puñado de planetas girando alrededor de una estrella común, una estrella que no destaca por su tamaño ni por su brillo, pero que para nosotros lo es todo. Imagina eso por un segundo, miles de millones de soles, cada uno con la posibilidad de tener sistemas enteros girando a su alrededor, planetas, lunas, asteroides, cometas, mundos que no conocemos y que tal vez nunca conoceremos. Mundos cubiertos de hielo eterno, mundos envueltos en océanos de fuego, mundos con atmósferas imposibles, mundos donde quizá, solo quizá, exista alguien mirando hacia el cielo con la misma inquietud que nosotros. Y mientras caminaba viendo aquella representación, sentí que cada punto de luz era una historia en potencia, una vida posible, una pregunta sin respuesta. Porque entender la cantidad de estrellas es comprender la cantidad de oportunidades que tiene el universo para sorprendernos. Cada sol es un escenario, cada planeta es una página en blanco, y nuestro sistema solar, uno más entre millones, girando silencioso, como si intentara recordarnos que la inmensidad no es amenaza, sino posibilidad. Nuestro Sol, una estrella promedio, una más entre ese océano, y aún así para nosotros es el centro de todo, la luz que nos despierta, el calor que nos sostiene, la energía que permite que exista cada hoja, cada animal, cada respiración. Y cuando te dicen que la distancia hasta la estrella más cercana, Próxima Centauri, es de 4,24 años luz, entiendes un poco más lo frágil de nuestra existencia, porque 4 años luz parecen poco hasta que te explican que un solo año luz son casi 9,5 billones de kilómetros. Entonces te das cuenta de que estamos solos, suspendidos en una distancia que no cabe en ninguna palabra humana. En otra sala mostraban la Vía Láctea, una espiral de luz que tarda 200 millones de años en girar una sola vez sobre sí misma. Nosotros, los seres humanos, llevamos aquí un suspiro, una chispa, un segundo dentro de un reloj que no entiende de segundos. La Vía Láctea se desplaza por el espacio a más de 2 millones de kilómetros por hora, arrastrándonos a todos sin que lo notemos, sin que podamos hacer nada. Somos pasajeros en un viaje que empezó mucho antes de nosotros y que seguirá mucho después.
Recuerdo que me quedé mirando una simulación de la distancia entre nuestro sistema solar y el centro de la galaxia, y en medio de esa luz dorada que parecía vibrar pensé, nadie nos preparó para el tamaño de lo real. Nadie nos enseñó a sostener una verdad tan grande sin rompernos por dentro. ChatGPT dijo, y luego vino lo más impresionante, la comparación entre nuestra galaxia y el universo observable. Allí te das cuenta de que la Vía Láctea es solo una entre 2 billones de galaxias. 2 billones, un número que la mente no puede sostener sin que algo dentro de ti se expanda y se encoja al mismo tiempo. En cada una, miles de millones de estrellas. En cada estrella, la posibilidad de mundos. ¿Cuántos sistemas solares? ¿Cuántos soles? ¿Cuántas tierras posibles? ¿Cuántos futuros? Y en ese momento comprendes que la Vía Láctea, esa espiral majestuosa que pensamos inmensa, apenas es un grano de polvo dentro de una playa interminable. Esa playa es el universo. Y sobre esa playa hay galaxias elípticas como faros apagados, galaxias irregulares como manchas de pintura, galaxias que colisionan creando tormentas de luz que tardan millones de años en calmarse. Te das cuenta de que donde tú ves oscuridad, el universo ve espacio, donde tú ves vacío, él ve distancia, y donde tú ves límites, él ve expansión, porque mientras tú intentas contener la idea de 2 billones de galaxias, el universo sigue creciendo, empujando sus fronteras más allá de lo que ningún telescopio podrá alcanzar. Y entonces, casi sin querer, nace una pregunta profunda. Si hay tantas galaxias, tantos soles, tantos mundos, ¿cuántas versiones posibles de la vida podrían estar existiendo ahora mismo en algún lugar del cosmos? ¿Cuántas historias nacen y mueren mientras nosotros, desde esta pequeña roca azul, miramos hacia arriba preguntándonos si estamos solos? Y ahí te das cuenta de que el universo no es grande, es inagotable. Un océano de futuros no vividos, de caminos no recorridos, de respuestas que todavía ni sabemos formular, y nosotros un instante diminuto intentando comprenderlo todos, y tú aquí, yo aquí, tratando de entender, tratando de darle sentido. Me impactó especialmente un mensaje que aparecía al final de un recorrido. Si la Vía Láctea fuera del tamaño de América del Norte, nuestro sistema solar sería del tamaño de una moneda de 20 centavos. Y esa moneda está ahí, perdida en algún lugar, sin que nadie la vea a simple vista. Imagínate eso, nuestra casa, nuestra historia, nuestra especie, resumida al tamaño de una moneda extraviada en un continente imaginario. Cuando salí del museo, la ciudad seguía allí. Los carros, el ruido, la gente apurada, las preocupaciones pequeñas que cargamos como si fueran gigantes. Y me pregunté, ¿cómo podemos vivir tan atrapados en lo inmediato cuando allá afuera, a nuestro alrededor, hay un universo entero que nos recuerda que nada es tan grave como creemos? Y ahí, mientras caminaba por el viento frío de Chicago, entendí por qué vale la pena hablar de estas cosas. Porque cuando miras el universo, no te haces más pequeño, te haces más consciente de lo que importa, más consciente de lo que no. Uno descubre que preocuparse por lo que no puede controlar es absurdo, que el rencor es ridículo, que la envidia es una pérdida de energía, que el miedo es un invento de nuestra propia mente. Porque cuando uno entiende que vivimos en un sistema solar que viaja miles de kilómetros por segundo en una galaxia que tiene otros cientos de miles de millones de soles, se da cuenta de lo inútil que es desgastarse por cosas que, comparadas con la grandeza del cosmos, no significan absolutamente nada. Y no lo digo como una frase bonita para calmar el alma, lo digo porque es real, porque es físico, porque es medible. Mientras tú te preocupas porque alguien no te respondió un mensaje, la Tierra está girando a más de 1.600 kilómetros por hora sobre su propio eje.
Mientras te estresas por un comentario, el planeta está orbitando alrededor del Sol a 107.000 kilómetros por hora. Y mientras cargas rencores o ansiedades que te quitan el sueño, nuestra galaxia entera está desplazándose por el universo a más de 2 millones de kilómetros por hora, como un barco gigantesco navegando por un océano de estrellas. Y no podemos hacer nada para detenerlo, no podemos frenar el giro, no podemos pausar la expansión del universo, no podemos controlar el movimiento de las galaxias ni decidir cuándo nace o muere una estrella. Entonces, ¿por qué insistimos en creer que sí debemos controlar todo lo pequeño, todo lo cotidiano, todo lo humano? ¿Por qué cargamos la vida como si fuera un bloque de piedra cuando lo único que se nos pide es aprender a flotar? Cuando entiendes la escala real, tu mente suelta la necesidad de tener siempre la razón, suelta las expectativas que te envenenan, suelta la obsesión por el futuro y la culpa por el pasado, porque ves con claridad que todo lo que hoy parece gigante, ese problema, ese miedo, esa preocupación que te aprieta el pecho, en realidad es un punto microscópico dentro de un universo que ni siquiera sabe que existes. Y lo más hermoso es que esa pequeña insignificancia no te disminuye, te libera, te recuerda que estás aquí para vivir, no para sufrir, para experimentar, no para cargar, para crecer, no para castigarte. Te recuerda que si el cosmos puede fluir sin resistencia desde hace miles de millones de años, quizá nosotros podríamos aprender un poco de él, porque ante tanta inmensidad, la vida se vuelve más suave, más liviana, más simple, y de repente entiendes que no estás aquí para tenerlo todo bajo control, sino para aprender a disfrutar el viaje mientras el universo hace lo que siempre ha hecho, seguir adelante, en silencio, sin prisa, sin peso. Y entonces surge una pregunta suave, pero profunda. Si somos tan pequeños, ¿por qué no elegir ser felices? No por obligación, no por teoría, no por filosofía barata. Felices porque la vida es un préstamo, porque el sol no te pertenece, porque la tierra no te pertenece, porque estás aquí por un instante diminuto, en una inmensidad que no puedes dominar. Felices porque la única forma de honrar este milagro es vivirlo con ligereza, con gratitud, con amor. Si el universo es tan grande, tan incomprensible, tan eterno, ¿por qué no darle al corazón un poco más de espacio? ¿Por qué no soltar? ¿Por qué no reír más? ¿Por qué no amar sin miedo? Si todo lo que existe allá afuera se mueve con tanta libertad, las estrellas naciendo, las galaxias expandiéndose, los planetas orbitando sin esfuerzo, las nebulosas extendiéndose como pinceladas gigantes sobre un lienzo negro, ¿por qué nosotros insistimos en vivir comprimidos, tensos, amarrados a preocupaciones que no sobreviven ni un segundo frente a la escala del cosmos? ¿Te das cuenta? La luz que sale hoy de una estrella puede tardar millones de años en llegar hasta nosotros, y aún así aparece tranquila en el cielo cada noche como si supiera que nada la puede apurar. El sol mismo, ese gigante cálido del que dependemos, no se angustia por brillar más rápido ni por sostener más peso del que le corresponde. Él solo es, solo existe, solo cumple su propósito sin dramatismo. Entonces, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué el ser humano convirtió la existencia en una carrera, el amor en un riesgo, la alegría en un lujo y la calma en un premio? El universo nos muestra silenciosamente que hay espacio para todo, que no hay que apretar el alma para que las cosas que amamos se queden, que no hay que controlar cada detalle para sentirnos seguros, que no hay que medir cada paso para sentir que avanzamos. Si las galaxias pueden bailar durante millones de años sin pisarse, si los planetas pueden girar sin chocar, si la gravedad puede sostenerlo todo sin esfuerzo, ¿por qué nosotros no podemos soltar un poco más? Darle al corazón espacio es permitir que la vida entre, que entre la risa que siempre posponemos, que entre la ternura que nos da pena mostrar, que entre la alegría que a veces sentimos que no merecemos, que entre el amor, ese amor que tantas veces esquivamos por miedo a que duela.
cuando entiendes que vivimos en un universo que no conoce de límites, que no entiende de miedos, que no carga culpas, algo en ti se abre, se ensancha, respira por primera vez sin presión. Es como si una parte de ti, una que siempre estuvo ahí, pero que habías olvidado, despertara de un sueño profundo y dijera: ah, así es como se siente la libertad. Porque de repente descubres que muchas de las fronteras que te aprietan no vienen del mundo, sino de tu propia mente, que esos temores que te paralizan jamás han sido más grandes que una estrella fugaz cruzando el cielo, que las culpas que arrastran no pesan más que un grano de polvo cósmico perdido entre millones, y que las dudas que llevas tiempo repitiéndote no son más reales que la sombra de una nube en medio del desierto. En ese instante ocurre algo sutil pero poderoso. Tu corazón se aligera, tu pecho se afloja, tus pensamientos se ordenan solos, como si hubieras estado tratando de sostener el universo con las manos y finalmente comprendieras que él no necesita que lo sostengas, que la vida sigue, fluye, se mueve, contigo o sin ti. Y ese entendimiento, lejos de hacerte sentir pequeño, te da una inmensa paz, te regala una certeza nueva. No tienes que cargarlo todo, no tienes que resolverlo todo hoy, no tienes que ser perfecto para merecer descanso. Es como si el universo te dijera en voz baja: mira cómo hago yo, no fuerzo nada, no apresuro nada, no detengo nada, solo existo y eso basta. Y cuando integras esa idea en tus propios días, es como si la vida recobrara su tamaño real. Los problemas dejan de ser montañas y se convierten en colinas. Los miedos dejan de ser muros y se vuelven puertas, y tú vuelves a sentir que puedes caminar sin ese peso que antes te doblaba la espalda. Porque al comprender la inmensidad, la tuya también se despierta. Adentro, donde siempre estuvo, como una luz que había permanecido apagada no por falta de energía, sino porque nunca te detuviste a buscar el interruptor correcto. Y cuando se enciende, ilumina rincones de ti que habías olvidado, memorias que habías enterrado, capacidades que siempre tuviste pero que dejaste de mirar. Esa grandeza interna no compite con el universo, vibra al mismo ritmo. Te das cuenta de que no necesitas ser gigante para sentirte pleno. Solo necesitas recordar que formas parte de algo tan vasto que, incluso cuando crees estar perdido, siempre estás contenido, siempre estás sostenido, y descubres que la felicidad no es una meta escondida en algún punto del destino, es un permiso que tú mismo puedes darte, un permiso que no requiere firmarse con logros, ni validarse con reconocimiento, ni esperarse hasta que todo esté en orden, porque la vida nunca estará completamente en orden, y aún así eso no impide que seas feliz. Es un permiso que nace cuando decides dejar de posponer la vida, cuando te das cuenta de que no necesitas un evento extraordinario para sentir alegría. Basta con aceptar la risa que llega, la calma que aparece solita, el abrazo que recibes, la belleza inesperada de un día cualquiera. La felicidad ocurre cuando sueltas la idea de que debe ser grandiosa y permites que sea simple, cuando permites que sea hoy, que sea aquí, que sea contigo. Y entonces entiendes algo profundamente liberador. No eres pequeño frente al universo, eres parte de él. Y así como él se expande, tú también puedes expandirte. Así como él crea, tú también puedes crear. Así como él sigue adelante, tú también puedes seguir. El universo no pide permiso para ser infinito. Tú tampoco deberías pedir permiso para ser feliz. El universo ya dio el ejemplo: expandirse, fluir, sostener, dejar ser. Ahora nos toca a nosotros. ChatGPT dijo: al final esa es la enseñanza que me dejó aquel museo, que la grandeza no está para aplastarnos, sino para liberarnos, que no estamos aquí para cargar el mundo, sino para disfrutar el viaje, que somos polvo de estrellas, sí, pero polvo que siente, que piensa, que puede elegir. Y mientras salía de ese lugar, con la noche de Chicago abrazando la ciudad y las luces reflejándose en el lago, entendí algo que tal vez había escuchado 1000 veces, pero nunca había sentido de verdad.
No estamos destinados a vivir con miedo. No nacimos para sobrevivir apenas, ni para reducir nuestra existencia a rutinas, deudas, preocupaciones y silencios. Si venimos de estrellas que explotaron hace miles de millones de años, ¿cómo no creer que dentro de nosotros hay algo más profundo que nuestras inseguridades? ¿Cómo no sospechar que nuestra vida tiene un propósito más ligero, más humano, más luminoso? Aquel museo me enseñó que no somos el centro del universo, pero sí somos el milagro de ser conscientes de él. Somos la única parte de la galaxia que sepamos capaz de mirar hacia arriba y preguntarse qué hay más allá. Somos la única parte de la materia que en vez de simplemente ocupar espacio, se atreve a sentir, a crear, a amar, a imaginar. Y eso cambia todo, porque entender nuestra pequeñez debería darnos miedo, pero no lo hace. Nos da paz, la paz de saber que no tenemos que dominarlo todo, la paz de saber que no importa cuán grande sea el universo, siempre habrá un rincón dentro de nosotros donde cabe la alegría. La paz de saber que aunque seamos un instante en la historia cósmica, ese instante puede estar lleno de significado si decidimos vivirlo con intención, que la vida no se mide en tamaño, se mide en intensidad, en gratitud, en presencia. Y al final, mientras miraba una última vez las imágenes del cosmos que había visto ese día, entendí que esa era la verdadera lección, que somos pequeños, sí, pero lo que sentimos, lo que compartimos, lo que elegimos, eso siempre puede ser inmenso. Y mientras exista esa libertad, esa chispa, ese instante entre el latido que somos y la eternidad que nos rodea, la felicidad no debería ser un reto, sino una decisión, porque en medio de un universo tan inmenso, lo único que tiene verdadero sentido es vivir, y vivir bien, y vivir ligero, y vivir agradecido, vivir sabiendo que cada día que se nos da es un regalo improbable en un cosmos donde casi nada favorece la vida. Vivir conscientes de que somos una excepción maravillosa, un puñado de átomos que, por razones que aún escapan a nuestra comprensión, aprendieron a sentir, a emocionarse, a recordar, a soñar, a crear. Y cuando entiendes eso, cuando realmente lo entiendes, la vida se vuelve más suave. Te das cuenta de que no necesitas tenerlo todo resuelto para disfrutar el aire que respiras. No necesitas alcanzar grandes metas para merecer una tarde tranquila. No necesitas poseer el universo para sentirte parte de él. Vivir bien es permitirte descansar sin culpa. Es permitirte dudar sin castigarte, es permitirte sentir sin esconderte, es permitirte estar aquí, ahora, sin el peso de lo que debería ser. Vivir ligero es soltar la mochila que llevas cargando desde hace años, los no soy suficiente, los tengo que poder con todo, los qué dirán, los miedos heredados, las expectativas prestadas. Es caminar sabiendo que no necesitas demostrarle a nadie que mereces estar aquí. Estás aquí porque el universo, en su danza infinita, te abrió un espacio. Y vivir agradecido. Esa es la llave. La gratitud transforma, agranda lo pequeño, suaviza lo difícil, ilumina lo oscuro, te devuelve a la realidad esencial, que estás vivo, que respiras, que sientes, que puedes empezar de nuevo cada mañana. En un universo donde las estrellas nacen y mueren en un parpadeo cósmico, tener un día más, un abrazo más, una oportunidad más, es un milagro. Y cuando lo ves así, con esa claridad que solo da la perspectiva del cosmos, entiendes que no estás aquí para contar los problemas, sino para celebrar los instantes. Porque en medio de galaxias colosales, agujeros negros, nebulosas gigantes y distancias que nos vuelven minúsculos, tú sigues teniendo la capacidad de amar, de reír, de cambiar, de sanar, de empezar. Y esa posibilidad diaria, renovada, infinita, es lo que le da sentido a todo. Ese es el milagro, esa es la dicha, esa es la invitación.